Estos vinientes días 19, 20 y 21 de xunu va a tener lugar una feria andaluza en Xixón, una feria muestres. Dentro de este evento habrá espectáculos ecuestres. Una petición dirigida al Ayuntamiento de Xixón está llevándose adelante en la plataforma online change.org, entamada por Violeta Sánchez para que no se celebre esta exhibición, y queríamos afondar en esta cuestión con la propia protagonista. Violeta Sánchez, muchas gracias por atendernos y bien llegada a esta plataforma multimedia de radio y televisión. Muchas gracias a vosotros y buenas tardes. ¿Por qué tomes la decisión, Violeta, de entamar esta iniciativa de pedir la prohibición de este evento en una feria muestres? Bueno, pues porque vi que nadie se puso a ello y es importante porque hay que visibilizar esto y, bueno, pues tomo la iniciativa con la intención de visibilizarlo y que más gente se asunte. Que, bueno, nadie funciona solo en estas cosas. Bueno, hay ya creo casi 500 firmes a través de la plataforma de Change, como comentáis, y la intención es pues presentarlo en el registro del ayuntamiento y bueno, que salga en prensa e intentar parar esto. Hay que concretar que, bueno, que no condergo la feria andaluza, sino el espectáculo ecuestre que lleva a ver. Y lo que denuncio es el sofito del Ayuntamiento de Xixón a esta feria. Todos los pueblos tienen derecho a expresar su cultura, pero no para arriba de otros, como pasa en Asturias, casi que siempre. Y bueno, pues eso, que si lo hicieran por su cuenta estaríamos encantados, pero no con un sofito público, que nos reciben otras manifestaciones culturales asturianas. Y Violeta, porque es importante la dignificación de los animales y no usarlos para espectáculos donde sufren, ¿no? Eso, y que, a ver, no es cuestión de dignificar, es cuestión de respeto e igualdad, de ponernos la situación del otro, de ellos. No nos presta que nos peguen, nos pinchen o estaren sin beber o sin comer días como están ellos, no tenemos por qué hacerlo a ningún otro animal. O sea, es cuestión de no hacer lo que no quiere recibir. Nosotros somos también animales, no hay que escarcelo, aunque siempre se fale como si ellos lo fueran y nosotros no, pero con la ventaja de que tenemos la capacidad de razonamiento y de poder valorar lo que está bien y lo que está mal. Entonces tenemos que, pues eso, parar estas cosas. El resto de los animales nunca tortura a otros, o sea, los animales tienen necesidad de comer, y de hecho hay muchos ejemplos de empatía entre animales que se ayuden, y bueno, solamente ellos siguen el su instinto y en más man que por el frute personal como los humanos. Hay una cuestión que prestábamos a fondar aquí en nuestros sondes, que también denuncies y una cosa nidia que se aprecia desgraciadamente en Asturias, que hay un sitio de aculturación de Asturias, en el aspecto que comentabas en antes, ¿no? Que hay que respetar todas las culturas, pero parece que en Asturias despreciase lo propio y quiere meterse a calzador otras cosas, ¿no? Sí, claro que hay aculturación. Asturias llevamos careciendo de aculturación y de formación de la historia de Asturias toda la vida. Desde la versión de la engarradilla de Coadonga, pasando por el levantamiento de 1808 hasta el intento de acabar con el asturiano y la cultura asturiana en general. Siempre hay un intento de que los asturianos y asturianas escaezan el su origen para otorgar el levantamiento por la reconocencia de la comunidad histórica, que en realidad somos inda más que otros que así no se denominen, y una vindicación del país. Y es una equivocación en realidad que cometen los políticos, que cometen desde el poder, en mezclar la cultura con nacionalismo, porque bueno, hay gente defensora de la cultura asturiana que no se siente nacionalista, simplemente pues entiende que la cultura es la base de los seres humanos y de las sociedades. Y igual que hay un error en la matagar la cultura asturiana como el idioma, cuando eso enriquece a la sociedad, cuanta más cultura tengamos, mejor. Y sobre todo de cara al turismo, ya que ellos se interesa a ellos tanto explotar ese tema, ya que lo que busca el turista es una diferencia, no busca parecerse a Madrid o a cualquier otro sitio. Y bueno, aquí parece que es justamente lo contrario, o sea, todos los gobiernos asturianos de estos años y también en los ayuntamientos, en este caso en Xixón, y es sangrante lo que pasa con los corrillos de todos, donde ya es la única ciudad, y se caltién pese a no estar sofitado por la gran mayoría de los xixoneses. Sí, aparte, tú, Violeta, ¿cuáles crees que son las razones que lleven a estas élites dirigentes asturianes a llevar adelante este tipo de evento como ferias andaluces, que muchas veces hay que intrugase si habrá ferias asturianas en Andalucía, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, o sea, no creo que en Sevilla o que por ahí haya de vez todos los años y sofitado sobre todo por los organismos públicos eventos sobre la cultura asturiana allí. Entonces, pues eso, como dice, es un intento de uniformización, de esconder la historia y cultura de Asturias, para que nadie reivindique lo que no nos reconocen y otros ya tienen. Y el españolismo, falando claro, insertado, que tienen los políticos asturianos en su cabeza hasta límites imaginables.
precisamente porque Asturias siempre fue revolucionaria y porque Asturias tendría motivos sobrados para reclamar los derechos lingüísticos y reconocencia del pueblo con cultura propia, por todo ello, por mieu, porque quieren hacer, y ya lo hicieron de Asturias, una sucursal de Madrid. Estamos falando con Violeta Sánchez, como decíamos, que está llevando adelante en la plataforma online change.org una petición de non celebrar una exhibición que va a tener lugar na Feria Andaluza en Xixón, na Feria Muestres, estos vinientes días 19, 20 y 21 de xunu. Violeta, hai noticias de que se celebren en Asturias outros espectáculos neste sen de maltrato a los animales? Sí, en Xixón todos los veranos tenemos de carecer una semana de tortura y asesinato de toros. Nos corrides organizados por el Ayuntamiento, que en estos últimos años fueron encima fonderamente defendidos por la alcaldesa, al definirse abiertamente taurina. Estos espectáculos falos en verano, porque ya cuando viene la gente de fuera, porque ellos puede interesar, porque el pueblo asturiano no es el que precisamente va allí. Hay algunas peñas taurines, hay que reconocerlo, pero sabemos que son 4 y regalenles entradas por todos los liados para intentar llenar la plaza que encima nunca llene. Y bueno, hay que decir que encima permiten la entrada a guajes, a menores de 14 años, que por ley está prohibido allí donde hay espectáculos donde hay tortura animal. Y al contrario de lo que se dice, esto no desaperreza la ciudad, al contrario, subvencionase y no se cobra por alquiler de la plaza. Sábese que hay, pero bueno, también hay que decir que eso, sábese que hay otros espectáculos para Asturias, como vaquillajes ilegales y otros como la suelta de coríos en Valdés, en la playa de la Cueva, y ahí que los hallancian ahí a la mar. Y bueno, eso ya es lo que podría ser foriato, pero bueno, no todo lo que donde hay sangre hay tortura, no solamente allí donde hay sangre. Los carreres de caballos, de les mestres que hay todos los años, o los arrastres de hues tan asturianos que puedan ser, o los carreres de cintes a caballo, que lo vemos muy guapo y muy autóctono, pero no hay que esquecer que estamos abusando de ellos. Los caballos no nacieron para que nos subamos a ellos, aunque lo tengamos asumido ya de va mucho tiempo. El animal oblíguelo a hacerlo, no disfruta con ello, y no nacieron eso, no nacieron para servirnos a nosotros. Y eventos al rollo de la pesca o la caza, que tan habitualmente ya estamos pues acostumbrados, ella es muy defendido en Asturias, como la pesca al campano o la fiesta del Asturcón también. Pero bueno, no tenemos que escaecer que maltrato y todo aquello donde se ejercen abusos sobre los animales, porque cada vez que se mata un animal o se preña a una vaca para sacarle la leche y quitarle el fío, y con menos el fío en cuestión, o cuando se pesca un pez, estamos ejerciendo maltrato animal, con lo que los asturianos están permitiendo el maltrato animal de mientras consuman cosas, productos procedentes de animales. Da lo mismo que sea un paisano que tiene 4 vacas o pites que se digan de Calella, estamos abusando de ellos, desde el hecho de que sacamos provecho y que cuando no nos sirven pues los liquidamos. Y al igual que al mercar prendes de llana o bolsos de cuero, no es solamente la alimentación, de todo, de la vida en general. Sabemos que es lo que nos metieron en la cabeza, pero bueno, lo que yo invito es a repensarles cosas y a mirar más allá y que hay otras formas, que de eso, como dije antes, tenemos una capacidad de raciocinio y por encima de los animales, a diferencia del resto de los animales no humanos, y que podemos cambiar. Y entonces hay que cambiar, porque no podemos seguir abusando así de los animales, por el bien de todos además. Y bueno, de otra mente, cada vez que se permite instalar un circo, los circos también, en algún sitio de Asturias está permitiéndose tortura animal. Hay algunos ayuntamientos que ya vamos, lo tienen prohibido gracias a una organización animalista asturiana que consiguió que algunos ayuntamientos lo prohíban. Pero vamos, no hay que escaecer todos por lo menos en Ubió, en Xixón y en ellos sitios, cada poco hay circos y bueno, sabemos en qué condiciones están esos animales, o sea, están en condiciones deplorables y encima son animales que evidentemente, normalmente de origen son sabaces y no están acostumbrados ni tienen por qué estarlo, igual si lo están, por desgracia, porque nacieron ya para ello, están metidos en jaulas, quiten ellos los dientes para que no sean peligrosos. Bueno, todo, ¿no? Lo que significa los circos. Lo vemos muy guapo cuando somos pequeños, pero yo creo que hay que tener la capacidad de eso, de enseñar, y que los animales hay que disfrutar con ellos, no no gracias a ellos. Y bueno, en Asturias hay lugares de este tipo. También está el acuario o los zoológicos que hay por ahí, bueno. Entonces, bueno, y sobre todo los oses de Proaza, por ejemplo, los oses de Proaza hay un engaño que nos metieron, el que no les podían presentar
en la población, vamos, en el monte ni nada, y bueno, lo sabemos que es una mentira, porque hay expertos que así la aprobaron, y no solamente no tienen bastante con ellos dos, sino que claro, cuando ellos ven que se les acaba el chollo, pues enganchen a Molina y ahí la tienen, y eso es un circo, y encima un circo ahí con animales autóctonos, con todos los pocos que hay, y nunca no hay un protocolo para los animales sabaces asturianos, no, o sea, aquí es todo un desastre, y vamos. Y bueno, luego hay el sofitu que se falla a los ganaderos cuando se les permite matar animales sabaces, y el tema del yobu. O sea, aquí hay maltrato animal un día sí y otro también. Entonces hay muchas cosas, hay que cambiar de arriba a abajo. Y bueno, y también los mercados y las ferias astures que suele haber, pues tienen a gochinos, por ejemplo, o tienen, bueno, o la extensión en Uvieu, tienen a todo tipo de animales, llamados domésticos, los tienen ahí una semana o los que sean, metidos ahí en espacios ridículos, pequeños, pasando calor, estrés por la presencia humana en exceso, que los masuña. Y ellos sienten, o sea, no hay que olvidar que son animales sintientes como nosotros, tienen un sistema nervioso y ellos sienten, no falen no quiere decir que no sientan, hay un montón de muestras de que sufren. Y bueno, cuando hasta las tonterías, bueno, pues cuando tienen burrinos en los mercados asturianos suelen haber unos burrinos a los que se suben, o ponis que se suben los jugajes, pues todo eso, o sea, eso ya es lo mismo que lo que vimos en el Rocío, que tienen animales ahí, tienen caballos que acaben muriendo, pues por sed, por no parar, o sea, por el exceso de calor y todas esas cosas, o sea, y que no pensamos en que ellos sufren, y el resumen es en eso, ellos sufren y hay que escucharlos, y que los animales no o sea, aquí hay mucha población precisamente en Sison, al parecer, creo que es la ciudad donde más perros hay por habitantes de todo el estado, pero hay una diferencia entre los perros, por ejemplo, o los gatos y el resto de los animales. ¿Por qué se protege o se molesta el mundo cada vez que hay un abandono de un perro, de un gato, un maltrato? Y luego lleguen a casa y comen gochu. Entonces, bueno, pues todos son iguales, o sea, ya el especismo que cometemos todos los días. Y en cuanto, retornando a lo que es espectáculo, en este caso, este tema, este espectáculo ecuestre, ¿y el pueblo asturiano, pienses, Violeta, mayoritariamente favorable a estas ferias o a semellados, o a los toros en Sisión o cosas de ese tipo? Que va, como dice eso, no es el pueblo asturiano o el sisonés el que llena les plazas o la plaza de toros en Sison. El pueblo asturiano no le interesa en general estos espectáculos, ven como algo foriato, no es representativo, pero por mor de lo que comentamos, la culturación y por la gran emigración que recibe Asturias, de lugares donde sigue tradición, hay sectores que defienden estos eventos. En Asturias no prestan estos espectáculos, pero bueno, asúmense como normales, otros que son lo mismo de sufrimiento. Ahí hay una conocencia bienestarista, la gente defiende los osos, Sison y la ciudad, bueno, como dice antes, donde más perros hay, pero no reflexiona sobre todos los casos que hay. Además de ello, bueno, hay una intención del gobierno de aparentar que protejan a los animales, cuando es todo lo contrario, subvenciones en festillos donde se maltrata animales, pero no se persigue a los cazadores furtivos, defiendes a la ganadería penriba de los derechos de los animales sabaces, sofitas en la recuperación de razas autóctones, pero con un fin culinario, no de que sobrevivan. O sea, no es sofitado por el pueblo asturiano. Pues bueno, está ahí y ya está. En Asturias tampoco hay demasiados casos, pero sí los hay puntuales. Y bueno, eso, como digo, y el público foriato mayormente el que sigue esto, y el foriato, o que digo, emigrado, aunque sean terceras generaciones ya les que hay aquí, o cuartes y tal, pero yo creo que esa historia viene por ahí. Yeah. Entonces, pero bueno, yo no digo, o sea, la feria andaluza en sí está muy bien, pero no tiene por qué haber eso, da igual, el espectáculo ecuestre no debe haber ni aquí ni en Andalucía, o sea, claro, no debería haberlo allí tampoco, claro, pero bueno, estamos en Asturias y cada uno defiende su territorio. Sí, claro, que era ya una cuestión más global. Ya para rematar, Violeta, y dándoles más fondos gracias y comentando a la xente que bueno, que roblen esa plataforma Change Online, perconocía change.org, bueno, por esta Feria Andaluza en Sisión, este espectáculo ecuestre, para que non se celebre esta exhibición. Para rematar, facíese una esvilla de lo que é el maltrato en general. Hai un movimiento animalista, para la xente que
no te sintiendo un movimiento animalista potente en nuestro país o no? A ver, como siempre en Asturias no hay movimiento potente en ninguna España, porque cada uno va por su lado. Hay 10 asociaciones que trabajan por la defensa de los animales. Están surgiendo ahora nuevos colectivos animalistas. Existe un conflicto con los colectivos ecologistas, que no defienden el antiespecismo, sino el bienestarismo. Asumen que haya matanzas de lobos, por ejemplo, para controlar el ecosistema, cuando esa no es la solución. Entonces hay muchas asociaciones y bueno, pero cada uno eso, hay muchos protectores y tal, y bueno, es que la asociación animalista por excelencia y que pues más está ahí encima de todos los casos de cualquier tipo, pues Anadel. Pero bueno, ahora salió una asociación, bueno, un colectivo antiespecista de Asturias que se presentó va poco y bueno, hubo unas jornadas va 2 semanas y a ver, sí, siempre hay un sector de la población animalista, pero bueno, cada uno va por sí y bueno, hay mucha gente, más que colectivos hay mucha gente animalista, pero bueno, cada uno va por su lado. Y bueno, yo lo que proponía sería que hacer una plataforma y que defender los derechos de los animales en Asturias, pero ya es difícil porque bueno, en este tema hay muchos puntos de vista, no todo el mundo, mucha gente cree que defiende a los animales, pero no de la misma manera. Sí, hay muchas visiones. Pues más nada, Violeta Sánchez, como digo, agradecemos fonderamente que atendirle nuses ondes, falando de lo que decíamos, esta feria andaluza en Xixón, a Feria Muestres, 19, 20, 21 de xuno, un espectáculo ecuestre que Violeta, bueno, pues pide a través de change.org que no se celebre esta exhibición. Muchas gracias, Violeta, un abrazo. Gracias a vosotros. Vale, te ayudo.